Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Woz sacó un nuevo tema que se llama Que se mejoren. Me lo puse a escuchar y me parece que está bueno como para hacer un poco de análisis filosófico, algunas reflexiones. Antes de empezar, invito a que pasen a mi otro canal, al canal principal, Filosofía en Red, que es donde subo clases de filosofía. Volviendo a esto de Woz, no voy a poner el tema completo por cuestiones de derechos de autor. En otro video tuve problemas y quiero intentar esquivarlo. Así como se esquiva los problemas en zigzag, como dice Woz en el tema. Me parece un temazo impresionante, muy potente. Me hace acordar a la potencia de las canciones de Molotov, una banda que también tiene canciones denunciando injusticias sociales. Antes de analizar la canción, pienso un poco en el video. ¿Qué onda ese video? ¿Será una referencia a Fight Club? O sea, al Club de la Lucha. O tal vez una representación de cómo la sociedad se parece a un coliseo romano en el que nos peleamos entre todos mientras hay gente con poder que toma decisiones, que sube el pulgar o baja el pulgar. Me gusta el detalle de los muñecos turbios que dan miedo, me parece que está re bueno. Bueno, ahora sí vamos a empezar con el análisis del video, de la canción de Woz, Que se mejoren. Dice, mira mis sentimientos de muchacho. Woz dice, acá estoy, tengo cosas que decir, cosas que denunciar. Y habla por miles y miles de jóvenes y de juventud siempre. Tiene cosas para decir, entonces hay que escuchar. Yo creo que no quedan dudas de que Woz puede ser parte de este nuevo rock and roll que decían con Trueno en Sangría. Por un lado, pienso esto, de rock and roll como una actitud de rebeldía ante el poder injusto e institucionalizado. Les recomiendo, no sé si les recomiendo, pero los invito a que lean un escrito que hice yo. Está publicado por Revista Sudestada sobre justamente esto de si Woz, Trueno y etcétera son o pueden ser el nuevo rock and roll. Les dejo el enlace abajo en la descripción. Esto, ¿no? Cómo cambia el eje de la data. Yo creo que eso del eje de la data y cómo cambia es cuando toma conciencia, ¿no es cierto? Hay una toma de conciencia, te cambia la cabeza, te hace un clic, ¿no es cierto? La cabeza te hace un clic cuando te das cuenta que los que tienen que defenderte abusan de ese poder que tienen. Entonces es necesario hacer ese clic, ese cambio, cambiar ese eje de la data, ¿no? Hay que pensar, hay que filosofar sobre la sociedad en la que vivimos, porque si no vamos a ser siempre personas dóciles y obedientes. Entonces yo creo que hay que tener conciencia crítica para poder evitar ser dominado, ¿sí? Bueno, esto de que nuestra vida depende de un dedo ajeno, ¿no? Ajeno, es una referencia a los emperadores romanos que cuando había personas que se peleaban, luchadores que se peleaban en el Coliseo, levantaban un dedo si vivían o bajaban el dedo si morían, ¿no es cierto? Entonces, dice Woz, como no digo lo que quieren, ahora miran feo, porque cuando hay reacciones de resistencia al poder, esto genera un enfado, obviamente, ¿no es cierto? Un enojo de los que lo ejercen, porque eso de alguna manera los descoloca y desestructura ese sistema que crean o no sé si crean, porque es algo muy viejo, ¿no es cierto? Pero ese sistema que está desde siempre quizás o desde hace un montón de tiempo que hace que solamente seamos como roedores corriendo en una rueda y siguiendo eso que ya está institucionalizado. Y eso pasa cuando la gente no tiene pensamiento propio, no tiene pensamiento crítico. Entonces estos poderosos quieren que la sociedad sea obediente a los mandatos que imponen. Por eso dice Woz que ahora miran feo. Que se mejoren. Puede ser una referencia a la canción Sheriff de Los Redondos. Y obviamente es sarcasmo puro, ¿no es cierto? Intuyo que lo que Woz quiere decir realmente es todo lo contrario, que les desea todo lo contrario, que se pudran, ¿no es cierto? Un interesante juego, ¿no? Esto de a ver si la bancan como dicen, quizás, no sé, porque yo la vengo analizando desde la perspectiva política, ¿no? A la canción, la vengo pensando desde esa perspectiva política, de conciencia social, etcétera. Pero también puede ser una crítica a algunos músicos por ahí de la edad de Woz, ¿no es cierto? De, no sé, veinteañeros por ahí, que están surgiendo ahora y que no dejan de criticar nunca a los demás y que se creen superiores, ¿no es cierto? Y usan como
algunos mecanismos de violencia verbal como para hacerse ver. Hay un montón de polémicas al respecto. Por eso Woz para mí que le dice a ver si realmente se la bancan. Igual a mí no me gusta mucho este tipo de salseo en los músicos, ¿no es cierto? Para mí en el arte no debería haber competencia, sino comunidad, compañerismo, crecimiento conjunto, etcétera. Pero entiendo que a veces bardear a otros puede llegar a ser una estrategia de marketing. Igualmente, es muy interesante que Woz no bardea a otros en una entrevista, o por lo menos no lo he escuchado yo, o por lo menos lo encontramos acá transformado en arte, ¿no es cierto? Una crítica transformada en arte, y eso me parece genial. Si vos entiende que hay músicos, o sea, siguiendo esta interpretación, si vos entiende que hay músicos que no dejan de criticar a los demás, entonces vos no le responde directamente en una entrevista como he escuchado a otros. No lo voy a nombrar, no lo voy a nombrar. Pero vos lo transforma en arte y eso me parece que está re bueno, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Están viendo quién viste mejor a su maniquí, ¿no? Un maniquí no tiene vida, su ser, el ser del maniquí es solamente su apariencia. Entonces, siguiendo el análisis que acabo de decir recién de estos otros músicos o estos otros artistas, quizás algunos sean maniquíes, no más que qué sé yo, productoras poderosas los visten de determinada manera como para vender. Me parece también que puede ir por ese lado. Después esto de la justicia, compren vendas nuevas, que hay momias en la justicia. Y yo pienso, por más que cambien algunos vendajes, por más que cambien en apariencia algunas cosas en la sociedad, le pongan vendas nuevas o caras nuevas, la justicia, por ejemplo, va a estar siempre presidida por momias. Y quizás la mayor momia de todas sea el sistema judicial mismo, ¿no? Es obvio que hay muchas cosas que reformar en nuestra sociedad y el sistema judicial es uno de ellos, me parece. La justicia de justa tiene poco y se viste de codicia. Qué contradicción, ¿no es cierto? Que la justicia tenga poco de justo. Pienso, en filosofía es uno de los temas principales, el tema de la justicia. Platón, por ejemplo, escribió su libro que se llama La República para responder, entre otras cosas, ¿no? Pero ¿cómo sería para él una sociedad justa? Y él planteaba que para que haya una sociedad justa tenían que gobernar los mejores, los más capacitados. Y para Platón, los más capacitados eran los filósofos, porque los filósofos orientan su vida a la búsqueda del bien. Acá Woz entiende que la justicia que tenemos, lamentablemente, está más cerca de la codicia que de la búsqueda del bien que proponía Platón. Platón también escribe ese libro criticando la injusta muerte de Sócrates. Y Platón pensaba que habiendo una sociedad más justa, personas justas como Sócrates, personas honestas como Sócrates, no iban a tener ese destino que fue condenado a muerte por la sociedad de su época. Entonces, me parece que puede hacerse una relación por ese lado. Me gusta que diga que acá los nuestros no pierden la risa. Me hace acordar a la canción de Serrat sobre un poema de Benedetti que habla de defender la alegría como una trinchera. Porque a pesar de tantas cosas jodidas que pasan en la vida, está bueno no perder esa alegría, que a veces también te da más fuerza para poder reaccionar ante las injusticias, ¿no es cierto? Y muchas veces nos salva de malos momentos o de malos pensamientos. Acá la picardía se grita como en los goles. Está bueno festejar a la picardía cuando se trata de denunciar injusticias y de reclamar por una mejor calidad de vida, me parece. Bueno, dice Woz, sé que soy funcional al mal que digo que aborrezco. A mí me parece que acá hay otra muestra de cómo Woz es consciente de sí mismo, de lo que hace, del lugar que ocupa en la sociedad o con su música, o al menos por lo menos muestra que le interesa ser consciente de eso, ¿no es cierto? Me surge una pregunta, y una autocrítica de Woz, soy funcional al mal que digo que aborrezco. O sea, esta autocrítica me parece necesaria y más en alguien con tanta llegada al público como tiene Woz. A mí me surge una pregunta, si Woz, denunciando estas cuestiones, dice que sabe que es funcional, ¿cómo debemos o podemos hacer para poder romper con ese mal que aborrecemos sin seguir alimentándolo? Dice Woz que canta igual para exorcizar lo que le resulta molesto, para sacar de adentro esas cosas que nos lastiman, que nos hacen mal. Y de paso denuncia y hace pensar a un montón de pibes que lo siguen. Bien, Wozito.
Woz dice que aún sabiendo que cantando no cambia lo que detesta. Yo no estaría tan seguro de esto, porque ¿cómo se hace para cambiar las cosas que no nos gustan? A mí me parece que en un primer paso, o sea que un primer paso para cambiar lo que no nos gusta es hacer una toma de conciencia, tomar conciencia. Como decía Woz más arriba, cambiar el eje de la data, ¿no es cierto? Yo creo que Woz aporta mucho a esto, a que a largo plazo cambien estas cosas que él denuncia, porque su principal aporte es hablar de estos temas, no esconderlo, sino denunciarlo, ser consciente de lo que pasa y denunciarlo. Tranquilamente el tipo podría estar hablando de la plata que tiene, de la ropa que se compra, de las mujeres que tiene y de todas esas cosas que hacen otros artistas que se escuchan. Y me parece que Woz hace arte muy copado, ¿no es cierto? Y hace un arte con tintes políticos muy interesantes, muy consciente de lo que está haciendo y de su influencia, entonces por eso me encanta lo que hace. Y que Woz cante esto siendo mainstream, teniendo tantas millones de personas que lo escuchan, aporta muchísimo a la conciencia social, o a la conciencia de la importancia de la conciencia social. Entonces, insisto que por este tipo de cosas me gusta mucho la música de Woz, porque me parece un artista muy necesario para esta época y para la juventud de esta época, ¿no es cierto? Así que, genial. Después dice, andan cabeceando en la marcha de la obediencia, así de fácil te van a disciplinar la esencia. La obediencia siempre va de la mano de la disciplina, ¿no? Cuando somos obedientes a los mandatos que nos oprimen, que nos quitan derechos o libertades, es ahí cuando logran disciplinarnos para que bajemos la cabeza y no critiquemos las injusticias sociales. Por eso desde acá bancamos este tipo de rebeldías como la del Wozito que reclaman una sociedad mejor, y a quienes atentan contra la calidad de vida de las personas que les deseamos que se mejoren. Así que bueno, si les gustó este análisis o reflexión o lo que sea, les invito a que dejen en el comentario los comentarios no sé, algún otro tema que les gustaría que reaccione o que hable, que analice. Y nada, que se suscriban al canal y lo compartan y todo eso. Así que bueno, espero que les haya gustado. Saludos.